Dios les bendiga. Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More. En esta ocasión presentándoles las clases de enfoque para maestros del leccionario pentecostal y también para invitarlos al evento que se efectuará el viernes 5 de agosto de 11 de la mañana a 1 de la tarde, donde estará la autora Christy Müller filmando su nuevo libro, En la oscuridad resplandecerás. Este libro es un devocional para personas que están en dificultades emocionales y le brinda herramientas para superarlas. Exhortamos a nuestra comunidad a participar del evento. Para adquirir el libro, el enlace está en la descripción de este video. Recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en victoria. La paz del Señor sea con todos. Una vez más les saludamos a través de este medio. Hoy es un día lluvioso, pero deseamos que también la lluvia del Espíritu Santo siga cayendo también sobre nosotros. Les saluda el hermano Eliud Espinosa, una vez más con el enfoque de la clase bíblica semanal. Seguimos con un tema de unidad, la provisión divina en tiempos de adversidad. El tema de la clase que se nos presenta hoy dice: Dios libera y garantiza la vida de su profeta Jeremías. La lectura es un poco corta. Jeremías capítulo 40, versículos 1 al 5. La historia de Jeremías, pues si vamos a analizar, los maestros la conocemos. Y la lección de hoy nos presenta un enfoque biográfico de Jeremías, destacando la protección que Dios le ofrece a su profeta para enfrentar las consecuencias de su ministerio. Si lo analizamos desde el punto de vista material, no vamos a encontrar en el ministerio de Jeremías nada que le haya sido agradable, solo la voz de Dios. A Jeremías le dieron palos hasta debajo de las uñas. Y entonces podemos sacar de ahí, hermano, hay que sufrir la cruz. Hay que sufrir la cruz. Cuando Dios te llame, que te cueste tu entrega. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo Dios se va a encargar de los demás. Aquí subyace un principio cristiano que yo lo diría de esta forma: aprende a sufrir por la causa, no lo quieras todo liviano y a tu conveniencia. ¿Qué sabemos de Jeremías? Fue profeta de Dios, pero vamos a ver entonces algunos de sus datos personales. Les dije que esto es una clase un poco biográfica. Jeremías comenzó su ministerio muy joven, elegido por Dios desde el vientre de su madre. Lo puede verificar, Jeremías 1:5. En ese sentido, se le ve un parecido con Juan el Bautista. Y al igual que Juan, Jeremías todo el tiempo estuvo llamando al pueblo a arrepentimiento. Ambos, Juan y Jeremías, eran levitas de la línea sacerdotal. Dios había elegido la tribu de Leví en sustitución de los primogénitos y como premio por haber respaldado a Moisés en el juicio que Moisés hizo por la construcción del becerro de oro en el desierto. A los levitas le fue asignada la línea sacerdotal. Puede verificarlo, Éxodo 32, 26 al 29 y Números 3, versículo 12. Jeremías no viene de la escuela de los profetas. Ya Israel, el reino del norte, había desaparecido en el tiempo de Jeremías. Jeremías es profeta a Judá. Así que esto confirma lo que le habíamos expresado en clases anteriores, que el ministerio profético
Dios lo otorga a quien Él quiere. Jeremías es enviado por Dios con un llamado especial para reprender y declararle a Judá sus pecados y para señalarle el castigo como consecuencia del pecado. Y la función principal de él fue señalar el juicio de Jehová contra Judá y hacer un llamado al arrepentimiento en vías a que el pueblo lograra la misericordia y el perdón de Dios. Aunque lo llaman el profeta llorón, al señalar el pecado y pedir arrepentimiento, Jeremías no anduvo con blandenguería, sino que habló al pueblo claro y fuerte. Lo de llamarlo llorón es porque a lo largo de su ministerio fue un atribulado espectador de los pecados de su pueblo. A eso se deben las lamentaciones escritas en el libro sagrado. Fue un profeta sufriente, fue perseguido por su pueblo más que ningún otro. Vivió, predicó y predijo la destrucción de Jerusalén. En todo momento le decía: arrepiéntanse, si no se arrepienten, el juicio de Dios vendrá sobre ustedes. Y por ese mensaje lo condenaron a muerte, pero Dios lo libró de la muerte. En ello se ve un parecido a las circunstancias de Cristo, que también vio, predicó y predijo la destrucción del templo y la de la ciudad de Jerusalén. No le creyeron y lo condenaron a muerte. En Mateo 23, versículos 37 y 38, Cristo dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que a ti te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como a la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Vuestra casa es dejada desierta. Y no le creyeron a Cristo y lo condenaron a muerte. Tiene un parecido Jeremías con él. Jeremías, en su desempeño, no es un profeta mesiánico, pero lo tipifica. Lo último que se sabe de él es que fue obligado a ir a Egipto por algunos judíos de los que quedaron en Jerusalén después del destierro a Babilonia. Y en Egipto continuó alertando a la diáspora con la promesa del regreso a Jerusalén. Ese es el capítulo 44 de Jeremías. Aunque hay alguna objeción a ello, se dice que los capítulos 50 y 51 de Jeremías son la palabra que Jeremías envió a los cautivos de Babilonia con Seraías, cuando Seraías fue allá con Sedequías durante el 4º año del reinado de Sedequías, que fue el rey ordenado por Nabucodonosor después de la invasión. Dios siempre se ocupó de mantener todo en orden conforme a su propósito y a su promesa. Así que en Judá, ya el reino del norte había desaparecido. En Judá moraba gente de todas las tribus de Israel, porque cuando el reino del norte se corrompió, los que no estuvieron de acuerdo con esa conducta se unieron a Judá para servir a Dios correctamente. Dios siempre preservó y conservó
el remanente de las tribus. Lo puede verificar, 2 Crónicas 15, versículo 9. El censo que hicieron Esdras y Nehemías cuando iban a subir a Jerusalén da fe entonces de la procedencia de cada uno, el remanente de la promesa. Y ahí hubo una discrepancia contra los que no pudieron presentar evidencia de la descendencia. En el capítulo 2, escuche bien esto, en el capítulo 2, versículos 1 al 6 de Segunda Macabeos, eso es un libro pseudoepígrafe, o lo que la gente han llamado apócrifo. En esa cita hay una referencia a Jeremías, donde detalla que ocultó el arca y el altar de incienso en una cueva del monte Nebo. Pero por no ser un libro adscrito a nuestro canon bíblico, su referencia no es del todo aceptada. En todo esto que hemos dicho, hemos visto que sigue Dios en una intervención divina para mantener activa y en esperanza la promesa de redención hecha a Israel y a la humanidad entera en Cristo. No obstante, el gran tema del libro de Jeremías es el juicio de Jehová en contra de Judá. Judá es la tribu dominante en el reino del sur, su capital es Jerusalén. También está en ella el remanente de Benjamín, que son las dos tribus del sur. Y como les dije ahorita, la representación de cada tribu de los que habían corrido del reino del norte porque no estuvieron de acuerdo con el desenfreno de pecado. Ahora, el pecado de Judá fue similar al de Israel en el reino del norte. Se corrompieron, adoraron ídolos y demás. Pero me llama la atención que la tribu de Benjamín se corrompió a un nivel que el pecado en esa tribu es similar al de Sodoma y de Gomorra. Véase y léase el capítulo 19 del libro de Jueces, que habla sobre la mujer de el levita. Y Judá, en la época antigua, a Jeremías, en Judá, se le permitió, al igual que Isaías, a Jeremías se le permitió ver y contemplar el juicio venidero de Cristo. Busque Jeremías 33. Tanto Isaías como Jeremías tuvieron la oportunidad de ver y contemplar el juicio venidero de Cristo. Jeremías 33 lo dice, y Jeremías es profeta para Judá. Jeremías, o el libro de Jeremías, nos va a presentar un periodo de tiempo de cumplimientos. Jeremías es el libro de los cumplimientos o del cumplimiento de todo lo que Dios le había venido diciendo al pueblo de Israel, tanto al norte como al sur. Si no obedecen mi palabra, desaparecerán como reino. En los cumplimientos, los mensajeros de Dios deben estar dispuestos a pagar el precio de su tarea. Dios, para mostrar su gloria en los cumplimientos, te libra de las consecuencias nefastas, pero te permite sufrir el proceso. En Babilonia, los jóvenes hebreos fueron echados al horno
Y yo uso mucho este ejemplo porque la gente dice que Dios libró a los jóvenes hebreos del horno. No, los jóvenes hebreos fueron echados al horno. Sufrieron la consecuencia de ser fieles al mandato de Dios. Qué angustia sufrieron esta gente cuando son tomados y echados en un horno, donde ellos ven inclusive que al ser lanzados al horno, los verdugos que lo echan son quemados por el calor de ese horno. ¿Se ha puesto usted a pesar o a medir la angustia que esta gente sufrió? Dios no los libró del horno. Dios los dejó que los echaran en el horno. Ahora, se metió al horno con ellos y los sacó del horno, que es bien diferente. La iglesia sufre el proceso del camino hacia la Canaán celestial. Y en ese camino la humillan, la persiguen y le hacen un sinnúmero de cosas contrarias. La iglesia tiene que sufrir todo esto con conciencia y esperanza de que será recompensada. Cristo la va a quitar del mundo y la va a galardonar. Todo es cumplimiento. Y Jeremías es el libro de los cumplimientos a Judá. Judá no reaccionó al llamado de Dios. Jerusalén es destruida y puesta a fuego. Se destruye el templo y los judíos son tomados en cautiverio. A mí me llama la atención un hecho aquí. Usa a Dios y le habla sus propósitos a gente que no le conocen y no le sirven. Qué dilema, ¿verdad? Dios habló a través de la mula, en Números 22. Dios dice de Ciro, mi pastor, mi ungido. Eso está en Isaías 44, 28 y 45, 1. Y aquí vemos a Nabuzaradán, el capitán del ejército babilónico, decir a Jeremías, esto que ha pasado aquí, lo que nosotros hemos hecho, es porque Jehová habló y se cumplió. Entonces elogia y gratifica al profeta. Nabucodonosor tenía conocimiento de lo que Dios estaba hablando por el profeta y le encargó a su general, no le hagas daño, ningún tipo de mal. Mientras las gentes de Israel, sus hermanos, lo querían destruir porque la palabra de Dios les chocaba, el enemigo que venía a destruir al pueblo le dice al encargado, y ese profeta no lo toques porque habla por voz de Dios. Como hemos dicho entonces en clases pasadas, el mensajero de Dios no puede incluir o anteponer sus pretensiones personales o elementos extraños en el mensaje que va a llevar. Debe entregarlo sin arreglos personales, tal y como se lo encargaron. Esa fue la clave para el triunfo de Jeremías como profeta. Jeremías no pensó en las consecuencias personales que le podían ser nefastas. Solo pensó en obedecer a Dios y por ello casi muere. Ahora, confió. Estuvo seguro que el mensaje que proclamaba era de Dios y estuvo dispuesto a morir en la encomienda, aunque tenía una promesa del auxilio divino. En Jeremías 1, del 1 al 10, y en específico el versículo 8, Dios le había dicho, no temas, yo te voy a librar. Le hemos dado así rapidito
un panorama de Jeremías y su vida. Ahora, ¿cómo pudiéramos aplicar en una forma rápida esto o esta enseñanza a la iglesia? Yo tengo un dicho que lo uso bastante y se lo voy a exponer una vez más aquí, que dice: en un mundo torcido, los rectos chocamos. No podemos perder de vista ese punto de vista al funcionar en la voluntad de Dios, porque ese es el choque de la iglesia con la sociedad moderna. Como iglesia hemos recibido el mismo mensaje de Jeremías, no para el mismo pueblo, pero sí contra la misma condición, contra el pecado. Habrá una intervención divina de castigo contra el pecado, y a nosotros, a la iglesia, se nos ha encargado la palabra de la reconciliación, el mensaje para arrepentimiento. Así es que personalmente pudiéramos conservar o considerar pensamientos negativos que nos impulsen a suavizar en contenido el mensaje que se nos ha dicho que proclamemos. Y yo le digo, cuídese de hacerlo de esa forma. Hágalo como Dios se lo ha ordenado. Podemos suavizar el vocabulario, podemos suavizar la forma, el estilo y hasta el método de cómo lo vamos a presentar, pero el contenido, la encomienda es hacerlo sin quitarle ni añadirle. La iglesia tiene que funcionar como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo. La iglesia no se puede conformar al siglo. Tiene que accionar, como dice el texto, en la voluntad de Dios. No importa cuán agradable parezca la cosa, cuán bonito suene al oído, la encomienda o corrección que pudiéramos hacer al mensaje que tenemos. Te lo repito, no importa cuán agradable parezca la cosa, cuán bonito suene al oído la enmienda o la corrección que pudiéramos hacer a la encomienda que tenemos. Pero si eso no es lo que Dios quiere, habremos perdido el tiempo y como voceros seremos también enjuiciados. Cuando Dios te llama, te respalda. No le tengas miedo al pozo cenagoso. Las cuerdas divinas te sacarán de él y serás premiado. Después que Dios me apruebe, me tiene sin cuidado lo que digan la gente. Ese debe ser el principio que nos dirija. A Jeremías lo rechazaron los hombres, pero Dios lo aprobó y el rey lo premió en contra de lo que pensaba la sociedad de Judá. Ese reconocimiento a Jeremías es símbolo de la corona de vida que recibirá la iglesia al final de los tiempos. Dios libró y garantizó la vida de su profeta. Dios libra y garantiza la vida de su iglesia. Hay provisión divina dentro de la adversidad. Y usando a Jeremías como ejemplo, la lección dirige a la iglesia hacia mantener y accionar sin fluctuar en lo que hemos recibido, en lo que hemos oído
y en lo que nos ha sido encomendado por Dios. No somos cosas sin sentido. Somos emisarios divinos, valores, hermanos. Somos gente encomendada y respaldada por Dios. Para funcionar correctamente, tenemos que creer, confiar en Dios y también confiar en nosotros mismos de que podemos hacerlo como Dios lo pide. No te derrotes tú mismo. El enemigo va a intentar destruirte con tus propios pensamientos para hacerte creer que no puedes. Créele a Dios. Él nos encargó la palabra de la reconciliación y nos va a respaldar. 2 Corintios 5, 19. Terminamos diciéndote: la función principal de la iglesia es anunciar el día de juicio divino contra el pecado y contra los que lo practican. Y al igual que Jeremías, también hacer un llamado al arrepentimiento en vías a que se alcance misericordia y perdón divino. Por eso es que el profeta Isaías en su encomienda también dijo: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y nuestro Dios será amplio en perdonar. Cumplamos, iglesia, con nuestra encomienda. La paz del Señor sea con todos. Dios les bendiga mucho y seguimos esperando de ustedes sus comentarios. La paz de Dios sea con todos.